Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hoy he sentido con fuerza que quizá le pueda venir bien incluso a muchas personas eh, hablar sobre la propia experiencia de mi vida. Cuando era todavía un niño, me gustaba mucho sentarme cuando las personas salían en aquel entonces al fresco de la tarde, de la noche y siendo un niño, en lugar de estar jugando, pues resulta que me gustaba sentarme a escuchar lo que hablaban los mayores. Eh, no sé por qué sucedía eso, porque bueno, es un niño, simple y llanamente te sienta y escucha. Y si sabes que aprende, con lo que estás escuchando, si sabes que eres un niño, pero que aprende. Eh, Tardó poco tiempo en darse una experiencia traumática en mi vida que me hizo ser un niño extraordinariamente introvertido. Eso estuvo así casi hasta los 17, 18 años. Es el tiempo en el que me di cuenta cuando daba clase en un club social que teníamos que tenía pues cierto magnetismo hacia otras personas, era inconsciente, no me daba cuenta de que eso pudiera estar sucediendo, pero fue un poquito como la puerta a salir de esa tremenda introversión que tenía. Un poquito más adelante, y digo esto porque es probable que le pueda venir bien a muchas personas. Un poquito más adelante, cuando ya después del servicio militar en aviación y de haber tenido las primeras experiencias estaba en la policía militar, con un perro, un pastor alemán en la pista de vuelo y tuve la primera experiencia de ver un ovni, algo que veía un vuelo que acostumbrado a los aviones que llegaban y que salían y que los cazas concretamente, que aquello no tenía nada que ver con algo conocido. Aquello me, bueno, me llevé una impresión tremenda porque el vuelo que tenía no se parecía a nada conocido. Bueno, pues esa experiencia se quedó ahí. Pues empecé a pensar que algo empezaba a despertarse dentro de mí. Luego, pues empecé a trabajar después del servicio militar. Curiosamente, entré en una empresa donde vivo y entré con un pico y una pala y a la vez, pues también estaba estudiando. Pero no tardó mucho tiempo a que algo surgiera con muchísima fuerza dentro de mí. Era como una avidez de búsqueda tremenda sin saber muy bien por qué ni para qué. Pero consumía, me bebía libros como si me faltara la vida. Incluso en ocasiones, pues resulta que eh, estaba con ese estudio por la noche. Era la 1 de la madrugada y yo decía, bueno, todavía tengo algo de tiempo, una horita más. Cuando pasaba esa horita, me decía a mí mismo que estaba tan entusiasmado que decía, bueno, una horita más, ¿eh? Y en ocasiones, que no sé cómo aguantaba, pues me iba a trabajar con el pico y una pala sin haber dormido, sin haber descansado. Pero lo curioso es que podía echar el día estupendamente, como si hubiera dormido, como si hubiera descansado. El caso es que
con tanto aprendizaje por un lado, con lo que estudiaba por otro, surgió en mí la necesidad de ayudar a toda aquella persona que lo pudiera necesitar. Y con una cosa muy curiosa que yo sentía que no podía cobrarle a nadie nada. Comenzó a darse en mi vida que las personas venían y venían y venían, y llegó un momento en el que llamé a un programa de radio en el que me estaba llamando mucho la atención lo que estaban hablando. Yo ya en ese entonces ya tenía 2 hijos, ya estaba casado, tenía 2 hijos, un hijo y una hija, y a mi hija pues le estaban saliendo unas verrugas planas rojas en la cara, y yo ya por todo lo que sabía, por todo lo que estaba estudiando, por ese maravilloso mundo que estaba encontrando, que estaba satisfaciendo, yo diría más que nada, estaba satisfaciendo en parte lo que sentía mi corazón, y que eso quería llevarlo a cabo, pasara lo que pasara. Bueno, pues con ese problema de radio que os comentaba, todo el mundo, como sabéis, pues bueno, intenta llamar por teléfono, ponerse en contacto, porque quieres hablar con alguna persona que está en esa emisora y que te parece tremendamente especial. Y muy difícil, no conseguía ponerme en contacto con ellos, no cogían mi llamada. Y escuchando el programa de radio, bueno, pues de repente dicen, bueno, pues esta era la última llamada, ya no vamos a atender a nadie más, así que bueno, hasta la próxima. Y de repente pues dicen, bueno, no sé por qué, pero vamos a atender una llamada más. Y resulta que lo intento, y en esa llamada más cogen que es la mía. Curiosamente, en lugar de hablar por teléfono, la persona que atendía, omito su nombre, porque no es necesario, ¿para qué? La persona que atendía, pues me dice que era tarde, sería la 1 de la noche, la 1:30, que si yo podía desplazarme a la emisora. Me llamó mucho la atención y dije, sí, por supuesto. Así que sin más, cogí el coche, me dirigí a la emisora y, y empecé a hablar con esta persona. La transmisión del programa ya había terminado. Esta persona se puso a hablar conmigo y me dijo que me había hecho ir porque tenía que decirme algo, que porque llamaba para hacer una cosa. Mi llamada estaba basada en el tema de las verrugas planas de mi hija, y que porque llamaba cuando yo mismo podría hacer lo que tenía que hacer con mi hija para que a mi hija le desaparecieran esas verrugas planas rojas que le estaban saliendo en la cara. Pues bueno, sorprendido por todo lo que estaba pasando, pues me dijo que se pusiera además, que yo me pusiera también además en contacto con él, y que no se quedase la cosa ahí simplemente en esa visita. Curiosamente, ahí había una persona que estaba dando mensajes a través de la radio de Los Ángeles, que me llamó también poderosamente la atención, como si yo ahí sintiera algo dentro de mí. Y cuando pude hablar con ella, y le dije, me resulta que formaba parte de un grupo, que él llevaba un grupo,
y le dije que sí podía acercarme a ese grupo. ¿Por qué? Porque yo tenía tanta inquietud interna, tantas ganas, tanta necesidad de encontrar no sé qué verdad, de encontrar el impulso que sentía desde mi corazón, que estuve casi a punto de ir al norte de viaje a ponerme en contacto con unas personas que formaban parte de lo que se hacían llamar la fraternidad cósmica, pero justamente con todo esto que estaba ocurriendo resulta que estaba apareciendo en mi propia ciudad, que estaba apareciendo aquello que estaba buscando. Como os decía, esta persona me contesta, bueno, estamos en Navidades, después de Reyes, si acaso pues te acercas y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que vamos haciendo. Vale, bueno, de acuerdo, estupendo. Yo contento, alegre, deseando ya que llegara ese día después de Reyes para acercarme al grupo. Pero me llama todavía mucho más la atención que cuando estoy saliendo de la emisora me cruzo con una señorita que se me queda mirando y me dice, como sorprendida, que si yo podía ir a su casa porque tenía algo para mí. Ya os podéis imaginar con todo lo que estaba pasando eh, cómo me podía sentir, qué sorpresas, qué cosas más curiosas estaba viviendo. Aún así, me conozco y siempre he tenido mucho cuidado de no meterme en engañabobos y en cosas que en un momento dado puedan captar tu atención, pero que luego no tuvieran nada que ver con lo que en realidad estaba buscando. Así que esta persona, pues esta chica me dio su dirección y acudí a su casa. Me dijo que por supuesto que lo que ella me iba a decir no me iba a cobrar absolutamente nada, que no iba de eso, pero que tenía que darme un mensaje. Yo alucinando, pues me voy a su casa y ella cuando estamos allí presentes me dice que si tenía para tomar nota y le dije que sí. Bueno, ya anteriormente me había dicho que me llevase algo para tomar nota y empieza a darme un mensaje. Y por aquello mismo que os comentaba, que yo tenía mucho cuidado porque había muchas historias raras por ahí ya circulando y captando a mucha gente. Parece ser que quienes me estaban dando ese mensaje pues me conocían y de repente dice, uy, pues han cortado siento como que han cortado la comunicación. Yo ya muy sorprendido con el mensaje que me estaba dando. Han cortado la comunicación y me dice que van a continuar por otro sitio, por otro. Pues yo alucinando. Yo salgo de allí, le agradezco mucho lo que me ha dicho y leyendo y releyendo ese mensaje continuamente, algo en lo que me estaba diciendo pues me llenaba. Y me quedo con la cosa de que, bueno, me está diciendo que han cortado, pero que van a seguir comunicándome por otro sitio. Claro, ya empiezo a pensar si en ese grupo al que me iba a acercar pudiera tener algo que ver con esa comunicación que iba a continuar por otro sitio. Cuando llego a casa, pues tal como me había dicho esta persona que llevaba el programa en la radio, siendo porque me preguntas a mí si tú puedes hacer algo con tu hija para que le desaparezcan esas verrugas planas.
Y nada más que llegué a casa, yo sentía o pensaba que sí que podía hacer algo y me puse a hacerlo. No me fui a la cama y me puse a hacerlo. A los 5 6 7 minutos veo que mi hija se levanta de la cama, de prisa va al baño y comienza a vomitar. Comienza a vomitar con fuerza, comienza a vomitar con muchísima fuerza. Lógicamente, bueno, pues me voy con ella, la atiendo y demás. Su carita se le ha puesto muy roja, muy roja. Y yo digo, esto, me digo por dentro, esto casi que nos pasa a los dos del mismo modo. Cada vez que por la circunstancia que sea vomitamos, lo hacemos con muchísima fuerza y se nos pone la cara rojísima. El caso es que cuando a mi hija se le va pasando el efecto de esa fuerza, de esos vómitos con violencia, las verrugas planas también están desapareciendo. Me llama muchísimo la atención. Y dudo hasta de mí mismo con respecto a lo que había hecho, de que eso pudiera haber sido tan tremendamente efectivo. Y resulta que a la noche siguiente lo vuelvo a repetir. El humano duda, yo dudo de que pudiera haber sido tan efectivo lo que estaba haciendo y lo vuelvo a repetir. Pero en este caso resulta que no solo se levanta ella a vomitar, sino que su madre va también detrás y una vomita por un lado y otra vomita por otro lado. ¿De qué me doy cuenta? De que pudiera haber algo relacionado con esas verrugas planas, con mi hija, con su madre. Pudiera ser posible, pero bueno, la cosa se quedó ahí y me di cuenta de que algunas cosas sí que son efectivas y que, en resumida cuenta, a mi hija pues le desapareció, esa la verruga plana. Acto seguido, bueno, pues pasan las fiestas, después de Reyes me acerco al grupo y curiosamente me recibe una persona que parecía que conociera como de antes, mm, casi como si fuéramos hermanos, una cosa muy curiosa, y me dice, que yo, tú eres un enchufado, ¿qué? Digo yo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dice, aquí hay mucha gente esperando a recibir un mensaje que los da la persona que llevaba al grupo, que de momento omito su nombre, y tú nada más que llegar resulta que ya tienes ahí un mensaje. Yo sigo alucinando. Digo, bueno, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿No? Y me llama muchísimo la atención que ese mensaje era como la continuación de lo que esta amiga me había estado diciendo, que de repente me dijo que lo cortaba, que iba a continuar el mensaje por otro sitio y ya os podéis imaginar, vamos, ante esa cosa que yo había tenido siempre hasta ahora, de que uno no debía de dejarse llevar por las cosas ahí, por las buenas, que había que estar muy pendiente de lo que pasaba, de que se movía en esos grupos, que
que había que estar con mucho cuidado, ¿no? Pues me sorprende muchísimo que en ese momento llega un mensaje que era como la continuación de lo anterior que me estaban dando. La impresión que tenía era como que quien me estaba dando esos mensajes me conocía perfectamente. Bueno, pues ya sí que empiezo a acercarme constantemente al grupo. Mi vida cambia a partir de ahí radicalmente, radicalmente. Encuentro lo que estaba buscando mi corazón, lo que yo sentía por dentro. Es curioso porque imagino que muchas personas como yo sentirán el impulso de esto. Han pasado ya más de 34 o 35 años. He vivido ya cosas que ni os podéis imaginar. Bueno, a fecha de hoy la verdad que se ve que muchas personas están despertando y que muchas personas están viviendo esas cosas que no se pueden ni imaginar siquiera, pero que hacen que nuestros corazones se unan en un fin común, ¿eh? Que nos llevan por el mismo camino, que nos llevan a descubrir la misma verdad y que nuestra vida cambia por completo. Bueno, pues no sé, pues si Dios quiere, por si a alguien le pudo valer esto, bueno, pues se me ocurrió esta mañana pues hablar un poquito de mi vida. Puedo deciros que durante todo este tiempo, tal como nos decían en los mensajes primero, su deseo más profundo de ayudar a todo aquel que lo necesite y que seréis probados como oro en el crisol. Y todo eso ha pasado en este tiempo. Hemos ayudado en la medida de nuestras posibilidades. Hemos tenido experiencias tremendas, tremendas, muy fuertes, también un sufrimiento muy intenso. Y pudiera decirse, tal como decía, tal como dice, porque eso es del presente más vivo, que el tronco o el árbol que da fruto, Jesucristo lo poda para que todavía dé más fruto. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues que dentro de ese crisol pues van cortándote las partes las partes que no son verdaderas. Es una autoscopia interior que te da la oportunidad de darte cuenta y de ir transformando y transmutando el ego, ir poniendo al ego al servicio de, y no nosotros al servicio del ego, y va surgiendo pues la posibilidad de dar nuevos frutos, que es lo que él espera por encima de dogmas y de historias, en el vivir diario, pues de ponernos al servicio de él y dar los frutos que él espera de nosotros. Bueno, sin más, seguiré probablemente hablando en otros momentos, porque también soy una persona que en un momento muy duro de mi vida, de mucho sufrimiento, tuve una experiencia cercana a la muerte. Y bueno, si estoy dispuesto a seguir contando qué cosas han pasado en mi vida, qué cosas me han impulsado constantemente a seguir al servicio de Jesucristo y de María, Madre y Virgen. Un abrazo a todos y espero que a algunas personas de algún modo pues esto le sirva de algo. Un abrazo fuerte.